Ya no compro churros fuera, ahora los hago en casa. Bien amigos, voy a comenzar adicionando 2 tazas de leche, 4 cucharadas soperas de azúcar, media cucharadita de té de sal. También voy a agregar 2 cucharadas soperas de margarina y también le voy a agregar una cucharadita de té de esencia de vainilla. Bien, ahora vamos a llevar esto al fuego. Bien, lo vamos a encender y ahora lo vamos a mover un poco. Cuando la leche se caliente, se va a disolver el azúcar y también la margarina. Como ven, la margarina ya se está derritiendo. Así que voy a dejarlo y voy a esperar a que la leche hierva un poco. Bien, la leche ya está hirviendo, así que voy a agregarle poco a poco la harina de trigo. 3 tazas de harina de trigo. Ahora vamos a mezclar esto muy bien con el fuego encendido. El proceso es muy similar a la masa de coxinhas, pero en realidad es la masa de churros. Es bastante fácil y práctica. Ahora le vamos a agregar el resto de la harina y esto lo vamos a mover hasta que la harina se mezcle. Bien amigos, esto ya está listo. Esta masa la hicimos siempre con el fuego encendido. Mientras más caliente, más rápido se mezcla. Bien, ahora voy a apagar el fuego y voy a llevar la masa a la batidora. Muy bien. Ahora voy a agregar aquí 2 huevos. Y vamos a usar esta paleta en la batidora. Ahora vamos a comenzar a batir esto a velocidad muy baja y luego la vamos a ir aumentando. Estos huevos son para ayudar a que la masa quede un poco más lisa, para que quede mejor a la hora de moldear. Bien, esta masa ya está lista. Va a quedar de este modo. La vamos a sacar de aquí. Luego sacamos la masa que quedó allí. Ahora vamos a poner la masa en este bowl. Está un poco pegajosa ahora, pero es porque aún está caliente, pero cuando vaya enfriando se va a tomar una consistencia un poco más firme. Ahora que la masa está lista, vamos a tomar una botella de plástico, la cortamos y en la tapa yo le hice esta forma de estrella. Pueden usar un cuchillo caliente para cortarla de este modo. Y ahora vamos a ir introduciendo la masa dentro de la botella. Bien, no la llenemos toda para que cuando la apretemos no salga por encima. Ahora la vamos a apretar así y vamos a llevarlo a esta olla con un hilo de nylon. La olla ya tiene aceite. Lo apretamos y miren cómo va saliendo. Ahora vamos a cortar con esto y listo. Tenemos que usar un poco de fuerza. Bien, ya tengo aquí la mitad de la masa, así que ahora podemos cortar el hilo de nylon. Llevaremos esto a la cocina y encenderemos el fuego. Cuando el aceite se caliente y comiencen a dorar, los vamos volteando. Bien, esto ya comenzó a cocinarse. Miren. Están dorando y están aumentando su tamaño. Miren, están más grandes. Cuando comiencen a dorarse, los sacaremos del fuego. Bien amigos, esto está listo, así que vamos a apagar el fuego, vamos a sacarlos, lo escurrimos un poco y lo ponemos en un plato con papel absorbente.